Muy bien, a continuación realizaremos un último ejemplo de esta serie de ejercicios para lograr una nivelación de conocimientos previos del curso de Estadística 1 para afrontar el curso de Estadística 2. En este caso particular, pues nos vamos a centrar en el cálculo de varianza y desviación estándar. Para ello, pues vamos a partir de la misma tabla que teníamos en el ejemplo anterior de datos agrupados en forma de intervalos. Para ello, tenemos exactamente el mismo cálculo y la misma tabla diligenciada, pero para hacer cálculos de varianza vamos a añadir dos columnas adicionales. La primera será esta columna de aquí, que nos dice que vamos a tomar cada valor de X o de marca de clase y le vamos a restar la media, y a ese resultado de esa resta lo vamos a elevar al cuadrado. Y luego otra columna en la cual dice que vamos a tomar el resultado de la columna anterior y lo vamos a multiplicar por su correspondiente valor de f. Ya vamos a observar cómo lo vamos a diligenciar. En primera instancia lo que debemos hacer es calcular la media. La media ya la habíamos calculado y su valor nos había dado 29,45. ¿Nosotros qué teníamos? Teníamos simplemente que la media es la sumatoria de la columna x por f minúscula sobre el valor total de datos, que es 59, que son los valores que tenemos aquí, y eso nos da 29,45, lo cual ya habíamos calculado en el video anterior. A continuación vamos a calcular cada valor de x menos la media elevado al cuadrado. Entonces, para el primer caso, en el primer caso, x, la marca de clase, vale 22. Le restamos la media, que es 29,45, y ese resultado lo elevamos al cuadrado, lo cual nos dará 55,50 y será el que se coloque en la fila correspondiente. Luego, para la segunda fila, vamos a tener que este cálculo será el valor de x en esta fila, que es 26, menos la media, que no cambia, es 29,45, y este resultado elevarlo al cuadrado, lo cual nos da 11,9025. Lo mismo hacemos para todos los valores de x. Para el caso de 30 menos la media, aquí lo tenemos, ese resultado elevado al cuadrado, lo cual nos da 0,30 y lo ubicamos en la columna correspondiente. Luego hacemos lo mismo para el valor de x igual a 34 y el valor de x igual a 38. Después de ello, ¿qué vamos a hacer? Calcular la columna que nos hace falta, x menos la media al cuadrado por la frecuencia. En este caso, lo que tenemos que hacer únicamente es multiplicar el resultado que obtuvimos en la columna anterior por su respectivo valor de frecuencia. Aquí lo que vamos a tener es 22 menos 29,45 nos había dado al cuadrado, obviamente nos había dado 55,50. Ese valor lo multiplicamos por el correspondiente de frecuencia, el cual es 12, lo cual nos da 666,03. Lo mismo hacemos con el segundo valor. El segundo valor será 26 menos 29,45 al cuadrado, lo cual nos dio 11,90, multiplicado por la frecuencia correspondiente, que en este caso particular corresponde al mismo valor anterior, que es 12. Y este valor nos da 142,83. Lo mismo hacemos con el resto de valores de esta columna. Por ejemplo, para x igual a 34, ¿qué tenemos que hacer? Tomar el resultado de la columna anterior, que era 20,7025, la que calculamos anteriormente, y este valor multiplicarlo por el valor de frecuencia, que es 8. 20,7025 por 8 nos va a dar 165,62. Entonces aquí están los cálculos de cada uno de los valores correspondientes para ambas columnas. Después de ello, vamos a notar que estos datos son fundamentales para hacer el cálculo de la varianza, y vamos a tomar particularmente esta columna que está subrayada aquí en rojo como nuestra columna de interés. Para ello vamos a determinar el cálculo de la varianza, el cual se puede hacer de dos formas dependiendo de lo que nos diga el problema. Si la información que tenemos en la tabla de frecuencias es una muestra, es decir, tenemos una población en total y general, y de esa población tomamos una pequeña muestra cualquiera, vamos a utilizar esta fórmula. Pero por lo general se utiliza la fórmula para la población completa. ¿Cuál va a ser la diferencia de estas dos fórmulas como tal?
Si el cálculo de varianza se va a hacer para una muestra, vamos a tomar el valor total de datos y le vamos a restar 1. Pero si lo hacemos para la población completa, no vamos a hacer esta resta, sino que simplemente consideraremos el valor total de la población. En nuestro caso vamos a asumir que la información que tenemos en la tabla de frecuencias que estamos analizando es de una población, por lo tanto vamos a utilizar esta segunda ecuación para hacer el cálculo de varianza. Para ello, pues recordemos la columna de interés que nombré previamente. Si nosotros realizamos la sumatoria de todos los elementos de esta columna, es decir, 666.03, 142.83, 5.1425, 165.62 y 731.025, vamos a ver que esta sumatoria nos da 1710.64. ¿Qué ocurre? Esta sumatoria, si ustedes se dan cuenta, la sumatoria de todos los datos de esta columna coincide con lo que necesitamos en el numerador para el cálculo de varianza. Entonces lo que vamos a tener es 1710,64, acá faltó el 64, pero no va a afectar mucho los resultados, sobre 59, que es el valor total de la población. ¿Qué ocurre? Si nos hubiesen dicho que es una muestra, pues no vamos a dividir entre 59, sino entre 59 menos 1, es decir, entre 58. Este caso nos va a dar la solución o la operación de este cociente nos va a dar 28,98. Entonces la varianza para este caso es de 28,98. Ya con la varianza podremos determinar lo que es la desviación estándar. ¿Por qué? Porque la desviación estándar, por definición, no es más que la raíz cuadrada de la varianza. En otras palabras, si yo conozco la varianza, también conoceré la desviación estándar, ya que solamente debo sacar la raíz cuadrada a la varianza correspondiente. Es decir, si la varianza nos dio 28,98, la desviación estándar será la raíz cuadrada de ese valor, es decir, raíz cuadrada de 28,98, lo cual nos da 5,3856. Y de esta forma se calcula la varianza y la desviación estándar para datos agrupados en forma de intervalos, que es lo que suele encontrarse en información de estadística. Algo que es importante, en estos ejemplos no me he centrado en definir como tal lo que es la varianza, la desviación estándar y en los videos anteriores la media, la mediana y la moda. ¿Por qué razón? Porque es trabajo del estudiante entenderlos por sí mismo, ya que estamos hablando de un repaso, y aquí como tal se hace una explicación de cómo se calcula matemáticamente cada uno de esos valores. Ahora, la interpretación de estos resultados queda como labor de cada uno de los estudiantes de acuerdo a los conceptos que revisó de estos valores que hemos aprendido a calcular.